Ya estamos de regreso de nuevo con el tema de confirmación. Ya habíamos dicho que en el bautismo recibimos el Espíritu Santo. Eso. Confirmación lo que nos invita, por eso se llama confirmar, Sí. es decir, volver a reafirmar Firmar. la gracia, el don del Sí, Espíritu sí, Santo sí. sobre aquellos que ya fueron bautizados. ¿Dónde lo encontramos? Hechos de los Apóstoles, 15. capítulo 8, del 15 al 17. Dice, desde el 14 para entrar al contexto. Sí. Al enterarse los apóstoles que en Jerusalén, de que Samaria había aceptado la palabra de Dios, les enviaron a Pedro y a Juan. Estos bajaron y oraron por ellos para que recibieran el Espíritu Santo, pues todavía no había descendido sobre ninguno de ellos, únicamente habían sido bautizados en el nombre del Señor. Entonces les impusieron las manos y recibían el Espíritu Santo. Aquí ya nos va a hablar de 3 puntos muy importantes. ¿Quién es el ministro de la confirmación? ¿Quién puede recibir la confirmación? ¿Y cómo se recibe la confirmación? Esto lo reafirma también el Catecismo de la Iglesia Católica. Dice Hechos de los Apóstoles, ya habían sido bautizados, pero todavía no confirmaban la presencia del Espíritu Santo. Dice, los apóstoles enviaron a Pedro y a Juan. ¿Quién es el ministro de la confirmación? Los apóstoles. Los apóstoles, después de 2000 años, pues ya no están con nosotros. ¿Quiénes son ahora los ministros de la confirmación? El ministro ordinario de la confirmación, el obispo. El obispo como sucesor de los apóstoles. Ningún sacerdote, por lo menos en la Iglesia Católica de Occidente, ningún sacerdote puede decir, no, si no hay obispo no hay problema, yo confirmo. Sí. No se puede. ¿Por qué? Sí. Porque el que tiene la plenitud del Espíritu Santo por el sacramento del orden, es decir, por la investidura episcopal, pues es el obispo. El obispo de la diócesis, ¿no? Como sucesor de los apóstoles, Sí. como pastor de la comunidad. Sí. Pedro y Juan, ellos habían recibido el bautismo, pero solamente Pedro y Juan fueron para imponerle las manos. ¿no? Entonces, ¿quién impone las manos? El obispo. El obispo. El pastor de la comunidad. Y esto, pues ya también nos habla de, a veces en nuestros hermanos separados, a los que guían la comunidad les llaman pastores. ¿Sí? Y dicen que es un término del Nuevo Testamento. Los que guían la comunidad son pastores. Bueno, en el Nuevo Testamento a quienes se les llama pastores son a los obispos. Sí. O sea, no es cualquier persona, sí, es el obispo, sí. Aquel que previamente también recibió por imposición de las manos el sacramento del orden. Entonces, Pedro y Juan van a Samaria, sí, a imponerle las manos, ¿a quién? Aquellos que ya habían recibido el bautismo. Que ya habían aceptado, ¿no? Ya eran cristianos, ya estaban bautizados. Y aquí viene la otra parte. ¿Quién puede recibir el bautismo? Dice el Catecismo de la Iglesia Católica, 1306, ¿quién puede recibir el bautismo? Todo bautizado, aún no confirmado. ¿Qué es lo que vemos en Hechos capítulo 8? Estaban bautizados, pero no estaban confirmados. Entonces, a estas personas bautizadas, no confirmadas todavía, pueden recibir el sacramento de la confirmación, puesto que confirmación y Eucaristía forman una unidad. De ahí que los fieles, de ahí sigue que los fieles tienen la obligación de recibir este sacramento en tiempo oportuno, porque sin confirmación, sin Eucaristía, el sacramento del bautismo es ciertamente válido y eficaz, pero la iniciación cristiana queda incompleta. Hechos de los Apóstoles nos habla precisamente de la confirmación. ¿Quién lo puede recibir?
todo bautizado que no esté confirmado, porque la confirmación solamente, como el bautismo, se recibe una vez en la vida. Una vez. Sí. ¿Quién confirma? El obispo. El ministro ordinario es el obispo. ¿Hay un ministro extraordinario de la confirmación? Sí, lo puede haber. ¿Quién es? Un sacerdote. Cuando el obispo, por alguna necesidad, por alguna cuestión pastoral o de salud, no puede acudir a confirmar, delega a un sacerdote. ¿Sí? O las confirmaciones son 500, 600, hay confirmaciones son 1000, 2000 ya niños. son comunitarias, sí, ¿no? Y que son unas celebraciones multitudinarias. Sí. Pues imagínate al obispo confirmando esa gran cantidad de niños. Sí, en parroquias con un territorio muy amplio, ¿verdad? ¿Qué se hace en esos casos? Bueno, el obispo designa a un ministro extraordinario, un sacerdote que lo va a ayudar a confirmar, siempre y cuando sea con la autorización del obispo. ¿Sí? ¿Cómo los confirmaron? Con la imposición de las manos. Con la imposición de las manos para que recibieran el Espíritu Santo. También junto a la imposición de las manos está la unción con el crisma. Con el famoso santo crisma, ¿no? Confirmación, unción y con el santo crisma, ¿no? Rito esencial del sacramento. En el rito latino es conferido por la unción del santo crisma en la frente, hecha imponiendo la mano, y con estas palabras: recibe por esta señal el don del Espíritu Santo. Sí. Si te gustó nuestro video, regálanos un like, suscríbete a nuestras redes y sigamos evangelizando.